Nunca debía aceptar el trabajo en el Polo Sur. Para quien sea que escuche hablar de un trabajo en el Polo Sur, quizá le suene emocionante, y de hecho lo es. Pero es un trabajo difícil, con horas agotadoras. El grupo de investigadores que fue enviado al centro de la Antártida lo sabe muy bien. Es un lugar extremadamente frío, con más de 1500 kilómetros de nieve y hielo por todos lados. El trabajo consta de 7 a 5 días, y normalmente hacían jornadas de 18 horas sin mucho descanso. Sin embargo, el wifi satelital era un consuelo para el grupo, y aunque es muy lento, al menos es lo que les mantenía cuerdo durante los largos días. De todos modos, todo eso no era el problema. El problema era la pura atmósfera de desolación y penumbra. Todo el lugar no se sentía bien. La mayor parte de la instalación era subterránea, con calentadores colocados y cubiertos en la parte superior del techo, y una entrada formada de unas gradas de cemento color oscuro. El búnker es lo que cabría esperar, una plaza de hormigón gris, con habitaciones para hombres y mujeres, y algunas habitaciones para parejas, un gran baño con duchas y retretes, además de 3 laboratorios, una cafetería completamente surtida, todos ellos sin ventanas. También hay una bahía médica y 2 habitaciones con sofás, para terapia. Después de la entrada de doble sección estaba la sala de recreación, tenía una mesa de billar y un bar. La pared era de paneles de madera de pino como de la década de 1970. Todas las habitaciones estaban unidas por un pasillo largo y sucio, que incluía 2 oficinas con escritorios y sillas. En lo alto de las instalaciones había una plataforma de observación, a la que se podía llegar con una escalera. Tenía 2 ventanas desde donde podían ver y oír el exterior, pero por lo general solo subían a fumar, ya que hacía casi tanto frío como en el exterior. Las instalaciones subterráneas estaban mal iluminadas. Había luces fluorescentes y algunas lámparas en las esquinas, pero en general parecía un infierno de cemento subterráneo de color verde lúgubre. El exterior era exactamente lo que cabría esperar de la Antártida. Nieve a lo largo de cientos de kilómetros en todas direcciones. Si le tienes miedo al océano, pues sabrás a lo que me refiero, la sensación que se siente es exactamente igual, excepto que tienes que caminar en vez de nadar. A James le sorprendió, y al principio no entendió por qué habían enviado a tantos a esta expedición en particular. Eran 12 en total, pero por lo general 6 eran suficientes. Todos eran profesionales en diferentes campos. Sin embargo, la variedad de trabajo que cada uno de ellos hizo fue sorprendente. Por lo general, sería un trabajo de estudio singular, lograr un objetivo común, pero en esta expedición había varias profesiones diferentes. El primero era un caballero finlandés mayor, un médico, que era experto en curar heridas en climas helados. El siguiente fue un físico que realmente estaba tan sorprendido como todos de estar en el Polo Sur, ya que su trabajo era a menudo teórico, y cuando se practica, requiere un equipo en sí mismo. Los 2 siguientes eran un equipo de marido y mujer británicos, ambos geólogos. Había 3 hombres de unos 30 años para el mantenimiento y la conducción de los pesados vehículos, especializados en condiciones bajo cero, y maestros en cualquier campo de reparación. También estaba el biólogo, un joven africano, y su compañera, igualmente bióloga, que llevaba el pelo recogido en un moño, y llevaba puesta la bata de laboratorio en todo momento. Así que todo consistía en trabajo y nada de diversión. Incluso había 2 terapeutas. Sí, 2 terapeutas. El primero es lo que cabría esperar, una señora de mediana edad con flequillo rubio y un portapapeles, siempre con una cálida sonrisa. El otro, bueno, era un tipo alto y larguirucho. Estaba demacrado y tenía el pelo negro azabache. Honestamente, nadie tenía idea de por qué sería terapeuta. El propio James se sentía intimidado incluso para saludarlo. Nunca nadie se topaba con él, incluso nadie quería ir a terapia a menos que él se lo pidiera específicamente. Por lo general, trataban de evitarlo. Había otro hombre al cual todos supusieron que era cocinero, hasta que se dieron cuenta de que cada uno tenían que hacer sus propias comidas. Era un tipo extraño y de aspecto desaliñado. No hablaba con nadie. James había intentado entablar una conversación,
pero simplemente lo ignoraba. Entonces supo que sería su mejor amigo en esta expedición, ya que se guardaba 100% para sí mismo. ¿Y James? Bueno, él era eclesiástico. Sí, sé lo que están pensando. ¿Hay media docena de profesionales aquí, y necesitan un eclesiástico? Bueno, al principio James pensó que todo esto no tenía sentido, pero cuando la organización que financiaba el viaje se contactó con él, no discutió. Ofrecían mucho dinero, y en su línea de trabajo, eso es una rareza. Le comentaron que la expedición iba a durar 6 meses, y cada uno de ellos debía realizar experimentos específicos. No sabía qué se les asignó a los demás, pero James tenía que escribir un diario sobre las implicaciones religiosas de la expedición, y proporcionar un consejo para todos los demás participantes en el viaje, sean creyentes o no. James no tuvo ningún problema con la asignación del consejo, pero, ¿con el diario? Ese es el tipo de cosas que los estudiantes de primer año de la universidad en teología tenían que realizar. ¿Por qué yo? Pensó. Sorprendentemente, mucha gente acudió a él para hablar de religión. Se ganó la confianza del encargado de mantenimiento, y habló de catolicismo en el viejo sofá rojo de la sala de recreo. Se hicieron amigos rápidamente, y aunque no podía bendecirlos ni confesarlos, creo que ayudó a aliviar el estrés sentir que podían revelar asuntos de fe, así como simplemente tener una conversación divertida. De cualquier manera, James se llevó bien con todos después de un tiempo. Lian, el físico, era un ateo acérrimo, así que se gastaban bromas con frecuencia. Siempre ponía música extraña en su computadora portátil, y a veces despertaba a James con algún sonido similar a un mantra. Lo consideraba su segundo mejor amigo en el recinto, aunque esa canción le daba escalofríos cuando pensaba en lo lejos que estaba de la civilización. Su primer y mejor amigo era el hombre raro. Siempre estaba en la sala de recreación, y cuando James estaba en el mismo lugar, jamás hablaba. Vestía una sudadera con capucha naranja y jeans en el interior, y siempre parecía estar bebiendo solo en el bar improvisado y poco iluminado. James no le dio importancia, ya que todos sus horarios eran diferentes, y podía tolerar absolutamente que bebiera sin sentido en un lugar como este. Era solitario en la mayoría de los días. Los demás hacían lo suyo en sus propias estaciones, a menudo almorzando allí o leyendo algún libro, o tratando de reproducir algún vídeo con el lento wifi. En una ocasión, James había hablado bastante tiempo con el médico. Descubrió que era budista, así que pasaban muchas mañanas meditando en el puesto médico bajo las zumbantes luces fluorescentes. Pero decía que el lugar le daba una sensación extraña, que era difícil estar centrado ahí, en esa bóveda de cemento enterrada en la nieve. Dijo que había algo que estaba mal, y que le impedía conectar con su mente. James sintió que, al igual que al médico, le afectó estar en el lugar. Cuando estaba solo y las luces estaban apagadas, juraba que podía escuchar voces. Después de un incidente en particular, en el que juró que había escuchado palabras claras, comenzó a usar auriculares. Le ayudaron bastante a llenar sus oídos de ruido, y bloquear el mundo exterior que lo rodeaba. Una vez a la semana llegaban suministros desde la base costera a cientos de kilómetros de distancia. Reabastecían los cigarrillos, el whisky y demás productos no esenciales para el lugar. James se dijo a sí mismo que quienquiera que estuviera pagando por esto, estaba perdiendo mucho dinero, ya que la mayoría no consumía nada de lo que traían, al menos no era bueno para la salud. Luego se dio cuenta de que nunca conoció al cliente principal. Más bien, lo habían contactado a través de sus representantes. Al parecer, el hombre que la financiaba era muy rico, muy motivado y muy religioso, y estaba muy comprometido con esta expedición. Quería tener éxito, pero nadie sabía cuál era su objetivo con esta prueba que estaba financiando. El grupo salía una vez a la semana en el rover de nieve. Un SUV gigante que podía circular sobre la nieve y el hielo. Tomaban muestras del hielo y los examinaban en un sitio de excavación anterior de la última tripulación. No podían imaginar el equipo que tuvo que venir hasta aquí para construir las instalaciones,
pero James apostó a que les pagaron mucho dinero. Algunos días, cuando el temporal era bueno, salían todos solo para ver salir el sol, pero la mayoría de los días solo iba el equipo necesario para la excavación. Cada vez que iban, tenían que usar un arnés atado con una cuerda al rover, para evitar resbalar por el hielo y lesionarse. Solo podían ir una vez a la semana debido a las condiciones exteriores y la distancia al sitio de excavación. Tenían que ser sumamente cuidadosos, ya que si les sucedía algo que fuera necesariamente abandonar las instalaciones, tendrían que esperar un avión que llegaba únicamente los lunes, y luego, tenían 7 días hasta que regresara de nuevo. Cuando el primer equipo partió ese día, estaba compuesto por los geólogos, el biólogo, la terapeuta, y un hombre de mantenimiento para conducir el rover y manejar los arneses. Se fueron de buen humor y permanecieron en el sitio de excavación durante horas. Sin embargo, cuando regresaron, lo hicieron con un semblante agotado y perplejos. Irrumpieron en la puerta mientras James estaba en la sala de recreación con el terapeuta, e inmediatamente notaron el miedo en sus ojos. La geóloga corrió a la habitación de la pareja sin decir una palabra. Su marido la persiguió, llamándola por su nombre. James preguntó qué había pasado y notó que la bióloga estaba llorando. La otra terapeuta entró en la habitación como un fantasma, y sin decir una palabra, caminó hasta su despacho y cerró la puerta. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó el médico. No lo sé, respondió el terapeuta. ¿Dónde está Jack? Preguntó James por el trabajador de mantenimiento que conducía el rover. Espera, ¿dónde está el vehículo? Inmediatamente, abrió la puerta que daba al exterior. No vio nada más que su bandera, resistiéndose a ser arrancada por el viento, un largo conjunto de huellas, y kilómetros de hielo brillando a la luz del sol. Luego de aquello, todos los que no fueron a la expedición de campo, se sentaron durante lo que parecieron horas en la sala de recreación. Los demás estaban en el consultorio del terapeuta alto. Detrás de la puerta se oían voces de pánico y llantos que se desvanecían al cabo de unos minutos. Y después de lo que parecía una eternidad, finalmente todos salieron. Los geólogos se fueron a su habitación sin decir una palabra. Jane, la terapeuta, se sentó en una de las sillas plegables vacías. Era evidente que había estado llorando desde que regresó, ya que tenía los ojos muy hinchados. El terapeuta estaba de pie detrás de ella, con las manos en el respaldo de su asiento. Cuéntales, Jane, cuéntales qué pasó, dijo el terapeuta. Jane se quedó pensativa por unos segundos, pero luego empezó a hablar. Llegamos antes de lo previsto. Llegamos al sitio de excavación a eso de las 7 en lugar de a las 8, así que nos pusimos a trabajar temprano. Al principio todo iba bien. Jack estaba en el rover cuidando los arneses. Yo estaba cincelando un pequeño trozo de hielo cuando escuché a los demás llamar desde abajo. Todos se mantenían en silencio, pendientes de cada palabra temblorosa que Jane pronunciaba. Me deslicé hasta la base del agujero, unos 30 metros más abajo, creo. Habían chocado contra una superficie dura. Todos cavamos juntos y sacamos una enorme caja de seguridad. Inmediatamente, asumimos que era lo que quedaba de la última excavación, pero el diseño era viejo. Parecía algo de la Segunda Guerra Mundial. Era pesado y estaba sellado. Tiramos de la cuerda para avisar a Jack y que activara la polea, pero no hubo respuesta. Empezamos a llamarlo, a gritos y por la radio, pero nunca nos devolvió la llamada. No podíamos verlo desde nuestro punto de vista, así que después de 10 minutos de gritos, subimos la colina con nuestras herramientas. Usamos una longitud extra de cable para tirar de la caja hacia arriba. Nos costó a los 3 un esfuerzo tremendo, pero al final lo habíamos conseguido. Cuando llegamos a la cima, descubrimos que Jack no estaba por ningún lado. Buscamos en el perímetro durante más de 1 hora. Fue raro, porque con la máxima visibilidad que teníamos, podríamos haberlo visto fácilmente, pero no fue así. Comprobamos si había agujeros en el hielo y señales de huellas de pies, pero sus huellas anteriores nunca abandonaron el costado del rover. Luego, rápidamente cargamos la caja en la parte de atrás del rover,
y seguimos buscando. Entonces nos dimos cuenta de algo. Algo que ya deberíamos haber visto. Cuando subimos a la parte superior del vehículo para tener un mejor punto de vista, vimos un mensaje escrito y único en la nieve. Corre. Entramos en pánico. El sentimiento de culpa y de que, quizá podría haber buscado mejor, estaba reflejado en su rostro. De pronto comenzó a llorar de nuevo. Entramos en pánico. Subimos al rover y nos la arreglamos para alejarnos del lugar, pero ninguno de nosotros podía operar un vehículo diseñado para la nieve y el hielo. Así que nos estrellamos contra un enorme bache a 1 kilómetro al sur de aquí. Fue entonces que dejamos el vehículo y caminamos de regreso. La caja que encontramos sigue ahí en el rover, y Jack está en algún lugar de ese páramo desierto. Después de esto, rompió en sollozos y se fue al dormitorio. James y uno de los de mantenimiento habían ido a la sala de comunicación, e intentaron establecer contacto con Jack, pero fue inútil. Jack, amigo, ¿estás ahí? ¿Me copias? Creo que no tiene señal. Prueba de nuevo. Jack, ¿me copias? Maldición, no responde. Jack no había respondido ni una sola llamada de radio, ni siquiera había hecho un intento de comunicarse con ellos. El sitio de excavación estaba a 1 hora en coche de la base, y estaba a miles de kilómetros de cualquier otro sitio de investigación. Eran esencialmente impotentes para hacer nada. Lo primero es lo primero. Dijo el otro operador de mantenimiento. Tenemos que recuperar nuestro vehículo. ¿Cómo lo harás? El único rover está ahí afuera, en medio de la nieve, a 1 kilómetro. Preguntó James. Tenemos una moto de nieve en el garaje. Tendrá que ser suficiente. Se vistió, y junto al otro trabajador se fueron en la moto de nieve diseñada para distancias cortas. Ahora, James nunca supo cómo lo hicieron, pero lograron traer el rover de regreso sano y salvo en menos de 1 hora. A estas alturas ya estaba oscureciendo, y la búsqueda de Jack sería demasiado peligrosa para salir. Esa noche no durmieron. El extraño hombre ni siquiera se acostó. Se limitaba a deambular por los pasillos bebiendo. James se quedó allí, escuchando música para ahogar los sonidos de los sollozos silenciosos que venían del otro lado del pasillo. Esa losa de hormigón parecía una tumba en medio de una zona muerta, congelada, fría y terriblemente tétrica. Estaban completamente solos, y eso no les ayudaba para sentirse seguros, al contrario, parecía que ni siquiera existiera un mundo detrás de esas paredes. Si Jack todavía está vivo, puede que esté mejor ahí fuera. Había comentado el médico antes de acostarse. A la mañana siguiente se pusieron en marcha, todos, excepto los 2 terapeutas. Sacaron la caja que habían encontrado del vehículo, y la pusieron en la sala de recreación, decidiendo que se ocuparían de abrirlo más tarde. Luego cargaron algunas cosas en el vehículo y partieron en busca de Jack. Buscaron en el sitio de excavación y sus alrededores hasta la noche, y no encontraron nada. El mensaje en la nieve no se encontraba por ninguna parte, y no había nevado esa noche, así que no había forma de que se borrara. No encontraron huellas, ni señales, ni cuerpo. Nada de nada. Así que regresaron deprimidos y sintiéndose responsables de su compañero desaparecido. Sin embargo, cuando regresaban, les recibió una extraña visión. Un jet. En la nieve había un jet privado y muy bien equipado, y no como el avión chatarra de mierda que los habían dejado. Entraron en las instalaciones donde se oía el sonido de risas fuertes y estruendosas. Un hombre bajito y calvo, con una barba de chivo blanca, estaba sentado en la sala de recreo con los psiquiatras. Estaba fumando un cigarro y vestía un traje elegante y muy caro. 2 hombres corpulentos con gafas de sol yacían de pie a cada lado de la puerta. Vaya, dijo el hombre con un duro acento sureño, volviéndose hacia ellos. pero si es el resto del grupo. ¿Quién es usted? Dijo James. Permítame presentarme. Se puso de pie, extendiendo su mano con elegantes y caros anillos. Soy el conde Starling, y estoy encantado de conocerlos a todos finalmente. Todos los presentes se turnaron presentándose torpemente,
dándose cuenta de que debía ser el tipo a cargo de todo este juego. Luego de un cordial saludo, les invitó a la cafetería para tener una reunión oficial. Este fue el segundo cambio extraño en el viaje de James. El hombre ofreció sus condolencias con respecto a Jack, y expresó que no era culpa de nadie que desapareciera. En cuanto a ese mensaje en la nieve, Dijo, bajando la voz. yo diría que todo este lugar te dice que corras en algún momento. Pero no dejen que les afecte. A veces la mente cansada puede jugarte malas pasadas. Luego de una pequeña charla sin sentido, finalmente reveló el propósito de la expedición. Dijo que podrían descubrir cualquier señal de visitas pasadas que el hombre hubiera dejado, dejando más que claro que antes de ellos ya había otro grupo. También expresó que quería colonizar el Polo Sur, pero necesitaba conocer los efectos psicológicos de las personas que viven ahí. Es por eso que enviamos a 2 asociados de salud mental y a un ministro de la iglesia. Dijo señalando a James, haciéndole sentir expuesto e incómodo. Todo es parte del proceso, y no hay de qué preocuparse. Así que si alguno de ustedes siente que se les va a explotar la cabeza, solo acudan con ellos y todo estará bien. Luego de la charla, y después de darles la mejor cena que hubieran tenido en su vida, los envió a la cama. Se dieron cuenta de que el tipo se tomaba muy en serio el asunto, ya que había volado con su chef personal, únicamente para agradecerles por su trabajo. A la mañana siguiente, después de un desayuno de tocino y huevos, los llevó a la oficina del terapeuta alto, uno a la vez, para disparar la mierda, como dijo con tanta delicadeza. Cuando fue el turno de James, este fue muy respetuoso, un gesto que agradeció. ¿Cómo está, reverendo? Preguntó en voz baja. Bien. Respondió, sin saber cómo responder a esa pregunta a la luz de los últimos días. Me alegro de escucharlo. Verá, me voy a sincerar con usted, ya que usted es la persona más importante aquí. ¿Más importante? ¿A qué se refiere? Le preguntó, sin saber si le estaba halagando o no. Verá, este viaje es más para la investigación psicológica que para otra cosa. Queríamos una figura religiosa y al menos 2 terapeutas para registrar la tensión mental de vivir aquí. Queremos construir una nueva civilización, pero hemos estado probando diferentes grupos en pequeños segmentos de tiempo. ¿Por qué me eligieron a mí? Fue la primera de muchas preguntas urgentes. Bueno, yo mismo soy una persona metodista, pero le elegí por un artículo que escribió hace un tiempo. Dijo, en las últimas líneas de uno de sus artículos, una filosofía muy interesante que me hizo elegirlo. ¿A cuál se refiere? Preguntó, porque había escrito algunos artículos en su tiempo y no estaba seguro de a cuál se refería. Para entender verdaderamente a Dios, también debemos entender a su contraparte. Inmediatamente, supo el artículo al que se refería. Fue un artículo que escribió después del seminario sobre demonología en la sociedad moderna. Se estremeció porque esto era un desagradable campo de investigación. De cualquier manera, el hombre lo había elegido y se las había arreglado para contratarlo, pero todavía no estaba seguro de que un breve artículo sobre demonios lo calificaba para una misión en la Antártida. Ese fue un artículo que había escrito en su tiempo, pero aún sigo sin entender a dónde quiere llegar. Ya lo sabrá en su momento, reverendo. De momento salgamos y hablemos con los demás. Pero tenga cautela en lo que le acabo de decir. Esto únicamente lo comparto con usted, que es en quien más confío. Luego de aquello, salieron de la habitación y procedieron a reunirse con los demás. El hombre empezó su charla una vez más. Todos lo escuchaban despotricar en lugar de hablar entre ellos sobre la gravedad de la situación. Pero en realidad casi nadie le prestaba mucha atención, ya que no se sentían bien con ellos mismos. Los torturaba la conciencia de saber que ellos estaban ahí, al calor de lo que se podría llamar hogar, mientras este hombre bramaba, y su amigo Jack estaba allí afuera, perdido en el frío y solo. James escuchó muchas veces que el biólogo y los geólogos pedían volver a casa. Al principio, sus peticiones fueron simplemente ignoradas, pero en las últimas peticiones les recordó con severidad que estaban bajo contrato. Después de eso, se retiraron a sus habitaciones. El hombre se fue esa noche, con la instrucción de que le informaran sobre sus hallazgos, si es que los hubiera claro. Luego abordó su avión con sus guardaespaldas y se fue rápidamente. Antes de acostarse, James juró que había escuchado susurros desde la plataforma de observación, pero cuando fue a ver, no había nada.
Al día siguiente se desató una enorme ventisca. Fue cuando aceptaron que Jack había muerto en la nieve afuera. Ninguna persona podría sobrevivir a una ventisca bajo cero después de 3 días. Y desde este punto, James se dio cuenta de que las cosas se pusieron feas. Decidieron abrir la caja que habían encontrado. Lo llevaron hasta la sala de recreación y lo miraron por unos buenos minutos. Estaba sellado por soldadura de metal en todo su contorno. Tomó un poco de tiempo, pero los otros 2 hombres de mantenimiento usaron sopletes hasta que finalmente se abrió. Se esforzaron por quitar la tapa de su recipiente. Todos, excepto un par de hombres, se reunieron cerca de la caja. James estaba en primera fila cuando le dieron la vuelta a la pesada tapa, que sacudió el hollín negro que se desprendía del cofre. Tosieron por el polvo, y cuando se aclaró, vieron el contenido. No había nada. O al menos nada importante. Encontraron un trozo de cuerda, un dedal, y sal esparcidos por todas partes. Se sentaron allí, frotándose la cabeza y mirándose el uno al otro. Discutieron por qué esto estaba ahí, afuera, en el hielo, a tantas capas de profundidad. Hablaron un rato hasta que James se dio cuenta de que el físico se iba. Estaba pálido como un fantasma, así que lo siguió para preguntarle qué le pasaba. Oye, Gritó mientras lo alcanzaba en el dormitorio. ¿estás bien? Se quedó allí negando con la cabeza. No. Respondió después de una larga pausa. ¿Qué te sucede? Insistió James, tenía curiosidad por saber por qué estaba actuando de manera tan extraña. Mientras tanto, vio a sus otros compañeros caminar por el pasillo hacia la cafetería, solo que notó que el hombre de la sudadera con capucha naranja no estaba por ningún lado. Los pensamientos de James se estremecieron cuando el físico habló. ¿Viste la palabra en la tapa? Preguntó en voz baja. No, estaba tan confundido que debo haberlo pasado por alto. No importa. ¿Sabes leer hebreo? Preguntó, conteniendo las lágrimas. Aunque lo parezca, no. Estudié griego, pero... Espera, ¿tú sabes leerlo? Sí, no lo había comentado antes, pero soy judío, o lo era. Al menos puedo leer bastante bien el hebreo. Su voz tembló de repente. Pero si te soy sincero, me hubiera gustado no poder hacerlo. ¿Tan malo es? ¿Qué decía la inscripción? Dibuk. Dijo mientras una lágrima rodaba por su rostro. Nunca pensé que lo vería escrito en un lugar así, y francamente, estoy un poco asustado. ¿Dibuk? ¿Qué significa? En el folclore judío, un dibuk es un espíritu maligno capaz de poseer otras criaturas, y se cree que es el alma errante de un muerto. ¿En serio crees que eso es real? No te lo tienes que tomar. No. Tú sabes tan bien como yo que algo está mal con este lugar. Te hace ver cosas. Dios, la primera semana, escuché pasos alrededor de la ducha todas las mañanas, y cuando iba a revisarlo, me llevaba la terrible sorpresa de que no había nadie. Escucha. Dijo James poniendo una mano en el hombro. Vamos a estar bien, no te preocupes. No lo sé. Por ahora quiero irme a mi habitación y ver si puedo descansar. Todo esto es demasiado, hasta para un hombre como yo. Ojalá James hubiera podido encontrar algunas palabras más de consuelo, pero no fue así. De todas maneras, el físico quizás tenía razón. Esa caja tenía algún tipo de sensación extraña a su alrededor, lo podía sentir. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, James se despertó con el sonido de pasos. Eran tan fuertes que los escuchó a pesar de que tenía puesto los auriculares. Fue a ver quién podría estar dando un paseo a esas horas de la madrugada, pero no había nadie. De pronto escuchó sollozos suaves que venían desde la habitación de la pareja de geólogos, pero sabía que no debía molestarlos. Cuando regresó a su habitación, pasó por la cafetería y vio por el rabillo del ojo algo terrible. James se volvió inmediatamente, solo para ver el espectáculo más horrendo que había visto en su vida. Todas las sillas y mesas estaban dispersas y volteadas. La comida estaba manchada a lo largo de las paredes y los techos, y los utensilios y electrodomésticos estaban esparcidos por todas partes. En el centro del suelo había una enorme cruz de acero oxidado, y clavada en ella estaba un hombre.
Estaba empapado de sangre de pies a cabeza, y sus ojos parecían como si todas las venas hubieran reventado. Un alambre de púas cubría sus brazos y piernas, y gruesos clavos le atravesaban las muñecas y los tobillos. Era calvo y delgado, y cuando hicieron contacto visual se sacudió violentamente, y luego gritó: ¡Pelifego! Fue ahí cuando James perdió el control de su cordura. Resbaló sobre la baldosa y cayó hacia atrás. Debió de estar gritando a todo pulmón, porque todo el mundo se agolpó en el pasillo, preguntándose confundidos qué estaba pasando. Entonces James señaló la cafetería entre lágrimas y respiraciones de pánico. El interior estaba en total normalidad. Nada estaba fuera de lugar. No había ninguna cruz. No había desorden alguno. Estaba ahí, yo lo vi. Les juro que estaba ahí. Pero nadie le creyó. Luego de aquello, James se dirigió a su habitación, y lo último que recordó es que se estaba duchando y que luego abrió una botella de Jack Daniels. 3 horas después, se despertó en la sala de recreo cubierto por una manta. Jane, la terapeuta, estaba dormida en el sofá de enfrente. Ella se había quedado con él, y estaba seguro de que estaba decepcionada por su falta de profesionalismo. James todavía estaba borracho cuando se puso de pie. Todo el mundo seguía durmiendo y la ventisca seguía azotando el recinto. Deambuló por el pasillo y volvió a oír los sollozos de la habitación de las parejas. En su estupor se dio cuenta de que podrían necesitar ayuda. Así que llamó suavemente a la puerta, pero el llanto continuó sin interrupción. Antes de que pudiera llamar a la puerta de nuevo, tuvo la sensación de ir al baño. Corrió y vomitó en el cuenco, sintiéndose ahora un poco más despierto. Mientras se limpiaba la boca, vislumbró brevemente una figura que salía del baño. Estaba oscuro y alto, pero no pudo captar más detalles. Finalmente, decidió que ya había tenido suficiente y regresó a su habitación. Esa noche cayó en un profundo e inquietante sueño, pero por suerte pudo dormir. Se despertó al día siguiente con alguien sacudiéndole el brazo. James, despierta. Su visión se enfocó para ver a uno de los hombres de mantenimiento. No hay electricidad y falta gente. ¿Qué? ¿Cómo que falta gente? Te estoy diciendo que más de la mitad de nosotros ha desaparecido. Los que quedamos estamos reunidos en la cafetería. Será mejor que vengas. James se quedó aturdido. Ahora voy, dame un minuto. Cuando salió de la habitación, vio en el pasillo a la única otra persona en la puerta de la habitación contigua. Era el físico, y estaba mirando de espaldas a la pared. ¡Hey! Tenemos que ir a la cafetería. Balbuceó, pero el físico no se movió. Simplemente se quedó allí. James no dijo nada más, y solo se alejó. Entró en la cafetería. Estaba iluminado por velas de emergencia en las mesas, donde vio al biólogo, a Jane, al doctor y a los 2 hombres de mantenimiento. Contando con James, esto era menos de la mitad de su grupo original. Bueno, mira quién es. ¿Nos vas a asustar de nuevo? Dijo el doctor cuando James entró. James solo se limitó a sonreír. Se sentó al lado del médico y le preguntó dónde estaban los geólogos. No abren la puerta. Se apresuró a responder Jane. Su edad empezaba a reflejarse en sus ojos cansados y dibujados. El otro terapeuta también ha desaparecido. Tenemos que irnos. Dijo el biólogo. Lo haremos en cuanto la ventisca se calme. ¿Ya olvidaste que estamos aquí por un contrato? Dijo Jane. Que se vayan a la mierda los contratos. Solo quiero largarme de aquí. ¿Cómo lo harás? Estamos a 1000 millas de la base más cercana. Yo sé cómo. Dijo el hombre de mantenimiento. Tenemos un trineo enorme que cargaremos con cada tanque de gasolina. Luego, solo tenemos que recorrer 50 kilómetros a la base más cercana para estar en contacto por radio. Tenemos GPS, conduciremos por turnos y nos tomaremos nuestro tiempo para evitar escollos. ¿Les parece bien esa idea? Preguntó el biólogo. ¿Todos asintieron con la cabeza? En ese caso, sugiero que pasemos los próximos días juntos, esperando que los miembros desaparecidos regresen, y si no, entonces les pediremos perdón en el infierno.
Luego de eso, James pasó el día sentado y aturdido. No tenía ni idea de por qué estaban tan angustiados. Todos se pusieron abrigos, y en la oscuridad, se acurrucaron entre ellos. Iniciaron una pequeña charla en un intento de llenar el vacío, pero fue inútil. La luz de las velas danzantes jugaban malas pasadas a sus ojos, y la oscuridad era opresiva. Los 6 estaban ahí, simplemente sentados, y esperando que pasaran más horas. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, Jane sugirió ir a la habitación de los geólogos y ver por qué no habían salido. No lo sé. Todo esto me da un mal presentimiento. Quizás solo debamos dejarlos descansar hasta que llegue la ayuda, dijo el doctor. ¿La ayuda? En verdad que eres muy optimista, respondió Jane. Y tú eres... Ya basta. Haremos lo que Jane sugiere. Tenemos que estar juntos en esto. Así que hay que ir y ver qué sucede con ellos. Interrumpió James. Todos juntos caminaron, y antes de llamar a la puerta, se quedaron en silencio escuchando los sollozos. Eran más suaves, pero aún estaban presentes. Entonces Jane llamó a la puerta. ¿Hola? No hubo respuesta alguna. Somos nosotros. ¿Podrían abrir la puerta, por favor? Llamó de nuevo. Luego gritó que iba a entrar, pero comprobó que la puerta estaba cerrada. El hombre de mantenimiento comenzó a golpear su puño y amenazó con irrumpir si no abrían la puerta. De pronto, y al no recibir respuesta, sacó un Kerning y escogió una llave. La introdujo en la cerradura y la abrió lentamente. El interior parecía una escena de terror. Lo primero que notaron fue la sangre. Estaba en todas partes, en las paredes, la cama, el techo, los suelos. La sangre también cubrió la lámpara y bañó la habitación de un rojo intenso. Sobre la cama estaba el geólogo. Tenía los ojos muy abiertos por la conmoción, y la boca abierta. Le habían arrancado la garganta y le masticaron la pierna hasta los huesos. Su esposa estaba sentada a su lado. De pronto se volvió, cubierta de sangre. Estaba llorando y... estaba masticando algo. Estaba masticando la carne ensangrentada de su esposo mientras sollozaba. Su expresión pasó de la tristeza a la de rabia pura y loca. Ya no era la mujer que solía ser antes, su personalidad había cambiado por completo. De pronto contorsionó la boca para gritar, pero solo salió una gárgara ronca y terrorífica y trozos de carne. El trabajador de mantenimiento cerró la puerta de golpe y todos entraron en pánico al unísono. El doctor se dirigió enseguida a la cocina. Pidió que le siguieran y ordenó arrastrar mesas y sillas para ponerlos frente a la puerta. Apilaron suficientes muebles para impedir que aquella cosa saliera de la habitación. Luego regresaron a la sala de recreación. Todo el mundo lloraba, y Jane estaba en la posición fetal temblando incontrolablemente. Mañana, apenas salga el sol, nos vamos. ¿Resopló el médico entre estremecimientos? No puedo pasar ni un solo día más aquí. La ventisca seguía rugiendo afuera. James sentía a veces que el viento era tan fuerte y que se estaba burlando de él. Debe haberse quedado dormido en algún momento, ya que una explosión masiva lo despertó. Miró hacia arriba y vio a otros poniéndose de pie de un salto. Subieron a la escalera y luego a la plataforma de observación. Afuera, vieron que la oscuridad se expandía, todo excepto una gran mancha de luz a unos metros de distancia. A través de las condiciones de blanqueamiento pudieron distinguir fuego. El rover estaba en llamas, con tanques de gasolina apilados a su alrededor, en un fuego incontrolable. Todos bajaron inmediatamente y se acercaron lo suficiente como para inspeccionar más de cerca, y entonces se toparon con la atroz escena que jamás podrían olvidar. Encima de las llamas estaba una persona. Estaba desnuda y bailando. ¡Oh, Dios santo! Soltó el biólogo y se llevó la mano a la boca. ¿Es Jane? Era Jane, estaba desnuda y quemada por las llamas. Sus aullidos resonaron a través de la oscura tormenta. Vieron cómo el fuego consumía su cuerpo. Gritó y chilló hasta que finalmente cayó, quedando en silencio para siempre.
Atónitos ante lo que veían, corrieron nuevamente a las instalaciones y entraron en la sala de recreación. Se sentaron nuevamente en la oscuridad y nadie habló. Se oían pasos sonando fuerte en las habitaciones vacías, pero en ese momento James se había resignado y solo quería que todo terminara. Si su destino era morir aquí, pues que así sea. Se acurrucaron en mantas y abrigos contra la pared. Se sentaron y lloraron durante un largo tiempo. Una vela frente a sus pies era la única fuente de luz. James cerró los ojos con fuerza para no ver la sombra oscura que se paseaba por la habitación frente a todos ellos. Era el mismo hombre de la cruz que ahora caminaba arrastrando los pies, atormentándole aún más de lo que ya estaba. A la mañana siguiente volvió la electricidad. Las luces parpadeaban y se quedaron quietos y en silencio ante el tenue e intermitente resplandor. De pronto escucharon música en las duchas. Reunieron todo el valor que pudieron encontrar y caminaron todos juntos y miraron al interior. No había nadie, pero sonaba la canción Jesús es el camino, que se reproducía en bucle desde un reproductor de MP3. Entonces se adentraron más en la habitación gris, y vieron al físico desnudo, sentado en el suelo frente al MP3. Había mucha sangre que parecía correr por el desagüe debajo de él. De pronto, lentamente giró la cabeza hacia James. Se llevó la mano izquierda a los labios y siseó un largo "shhh". Con la otra mano levantó sus genitales ensangrentados y mutilados. Cerró los ojos y sonrió con una gran sonrisa llena de dientes, y luego... Ahora me gusta esta canción. Dios santo, dijo el doctor. Se acercó lentamente al hombre ensangrentado con la intención de atender sus heridas y calmarlo. Está bien, chico. Estoy aquí para ayudarte. El físico volvió a reírse, con los ojos aún cerrados y los dientes aún al descubierto en una sonrisa gruñona. Cuando el médico se acercó, el hombre gritó con un estertor inhumano y saltó hacia adelante. Derribó al médico al suelo y hundió los dientes profundamente en la yugular. Rápidamente, la sangre comenzó a correr tanto por el cuello del médico como por los dientes del físico. De pronto se puso de pie, y dirigió su violenta intención hacia los demás. El doctor escupió sangre y se atragantó en busca de aire. Cuando el biólogo se agachó para saltar, un fuerte disparo llenó sus oídos de un sonido atronador. James cayó al suelo con las manos en sus oídos, tratando de mitigar el chirrido insoportable. Finalmente, cuando pudo recobrar la compostura, vio al físico que yacía muerto en un charco de su propia sangre. En su cabeza tenía una herida circular que le atravesaba todo el cráneo. Cuando James se dio la vuelta, vio que uno de los trabajadores de mantenimiento sostenía una pistola humeante en sus manos. Ahora solo quedaban 4. James, la bióloga y los otros 2 trabajadores de mantenimiento. El biólogo había salido corriendo y nunca más supieron de él, al igual que del resto. Aunque la energía estaba encendida, el platillo del satélite que estaba en el techo estaba dañado, lo que arruinó las posibilidades de utilizar la radio o el wifi. Nuevamente, todos regresaron a la zona de recreo. Caminaron de un lado al otro y en círculos sin saber qué hacer. Luego entraron en pánico durante horas, hasta que finalmente uno de los hombres de mantenimiento habló. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es arreglar ese plato en el techo. Lo miraron en silencio, conscientes de que era la única manera de poder establecer una conexión con alguna base cercana. Pero el exterior todavía estaba completamente blanqueado por la cantidad de nieve y viento, que haría difícil llegar hasta el techo. Sí, pero ¿quién? Iré yo, dijo el hombre de mantenimiento. No, iremos juntos, dijo el otro. La bióloga y James sabían que no podían discutir, ya que ninguno de los dos tenían experiencia para manejar una situación como la que se requería. Así que dejaron que los 2 hombres de mantenimiento se encargaran del trabajo, ya que los habían visto trabajar en numerosas ocasiones en peores circunstancias, por lo que supieron que no tendrían inconvenientes. Luego de unos minutos, James y la bióloga los vieron salir con sus abrigos a la implacable ventisca. Esperaron lo que parecieron horas, buscando señales de radio y wifi, hasta que finalmente regresó la señal.
Sonrieron por primera vez en mucho tiempo, y ambos se prepararon para el regreso de los hombres de mantenimiento. Así que solo se sentaron y esperaron. Y esperaron. Y esperaron. No dijeron nada, pero ambos lo sabían. Sabían que eran los últimos. La bióloga se quedó dormida en el regazo de James después de haber estado llorando, y él, antes de cerrar los ojos, juró que escuchó las risas de un niño. James se despertó en algún momento, más tarde, y se dio cuenta de que estaba completamente solo. Llamó a gritos a la bióloga. Buscó en todas y cada una de las habitaciones, hasta que encontró lo último que quería encontrar. La mujer estaba en el observatorio. Había escrito una nota encantadora sobre su deseo de ver el mundo exterior antes de morir. En su brazo tenía una jeringa vacía que James suponía que era la que usó para acabar con su vida. Sus ojos estaban en blanco, vacíos, mirando hacia el olvido. Dios bendito. Se quedó ahí por unos minutos, viendo el cuerpo inerte de la bióloga, y mirando de vez en cuando al lápiz y papel que tenía sobre una mesa. De pronto supo que una muerte rápida sería lo mejor, pero antes sintió el mismo impulso que la bióloga había tenido, el de escribir una nota. Ahora sé la razón por la que escribo esto. Es porque aún conservo mis últimos momentos de claridad. Ahora sé que la razón por la que nos trajeron a este infierno helado fue solo para morir. La razón por la que estoy escribiendo esto es porque tengo la punta de una pistola en la boca, con la cual acabaré con mi vida. No soy un cobarde si eso es lo que piensan, pues hice todo lo que pude para sobrevivir, y soporté el tormento de estar solo en estas instalaciones, en este maldito lugar abandonado por Dios. Luego de aquello regresó a la oficina que había estado usando. Estaba histérico. Vio su reflejo en el espejo y notó que sus ojos estaban totalmente negros. De pronto, aquella visión lo enfureció tanto que lo llevó a romper el espejo de un puñetazo. Se cortó los nudillos con el golpe, lo que le devolvió a la realidad, y en ese segundo de claridad, notó que un trozo de papel caía junto a los pedazos rotos del vidrio. Era una nota con una foto adjunta que alguien había escondido. La nota decía: Si estás leyendo esto, espero que no sea demasiado tarde. Este lugar no es lo que piensas. El hombre a cargo no es un chiflado religioso. Es mucho más peligroso. A estas alturas, es posible que hayas encontrado esa caja de seguridad no descubierta. En él encontrarás algunas cosas que únicamente son para asustarte. Probablemente haya un sacerdote en tu grupo para tachar los materiales encontrados dentro de la caja como malvados. Esto es solo un escenario para ocultar la verdad. El verdadero problema es ese polvo negro que salió volando desde la caja. Lo viste, ¿verdad? No era polvo y no era malvado. Dios, esta gente no quiere colonizar ningún lugar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás tan lejos de las otras bases? Esta es la instalación de prueba de armas. Sin saberlo, has estado probando compuestos para una empresa privada. Este compuesto en particular es una cepa de patógeno inductora de psicosis, imposible de rastrear, que está destinada a los líderes mundiales. El concepto es hacer que el enemigo se mate a sí mismo. Si has respirado el polvo negro, entonces es demasiado tarde. Todo lo que puedes hacer es intentar transmitir este mensaje. Pero no confíes en los hombres de mantenimiento y no confíes en el terapeuta alto. Están trabajando para el tipo a cargo. Desaparecerán sin dejar rastro poco después de su visita. Lamento decirte que están registrando todos tus movimientos, por lo que incluso si la ventisca disminuye y logras escapar, te encontrarán y te matarán. Lo siento mucho. Yo también perdí a todo mi equipo. Ojalá nunca hubieras venido. Lo siento. Atentamente, David. La foto adjunta era lo que James suponía que era el equipo anterior. Con tinta roja, un hombre estaba rodeado con un círculo y etiquetado como: "Este soy yo". En la foto también había un hombre musculoso, con una sudadera con capucha naranja y jeans. Ahora que James lo recordaba,
Nunca más supo qué fue de él, y en dónde fue que lo vio por última vez. Pero siempre supo que estaba ahí para mirar cada uno de sus movimientos, y pensó que aún seguía ahí, justo en este momento, mirando desde algún lugar, saboreando su sufrimiento. Era todo. Supo desde un principio que había algo en este lugar que intentaba meterse en su mente, que intentaba poseerle. Pero antes que lo hiciera, volvió a esconder la nota con las esperanzas de que el siguiente grupo lo encontrara antes de que fuera demasiado tarde como lo fue para ellos. Maldita cosa diabólica. No dejaré que me poseas. Antes muerto. Vete al infierno de donde has salido. Malditos hombres ricos. Ojalá se quemen todos en el infierno. Señor, ya no queda nadie. El último se ha volado los sesos. Dice el hombre de la capucha naranja por la radio. ¿Quién fue? ¿El sacerdote? Sí, señor, ¿qué quiere que haga con él? Llévatelo de ahí y échalo a la fosa como a los demás. En unas semanas llegará otro grupo. Limpia todo el desastre y espera nuevas órdenes. Como usted diga, señor.